La monotonía se había sentado en la vida de Laura como una densa niebla. Cada amanecer traía consigo la misma rutina, el mismo cansancio. Sentía que su potencial, alguna vez vibrante, estaba dormido, casi olvidado. Un murmullo constante de «podría ser más» resonaba en su mente. Ella anhelaba una chispa, una señal para romper el ciclo. Una noche la frustración llegó a su punto máximo. Miró su reflejo, viendo no a la persona que quería ser, sino a una sombra. Las promesas que se había hecho a sí misma, las metas no cumplidas, pesaban sobre ella. Fue un momento de quiebre, una urgencia innegable de cambiar. Algo debía ceder, algo tenía que activarse ahora. Siempre había sido escéptica con las soluciones rápidas y los secretos milagrosos. Los libros de autoayuda se acumulaban sin leer en su mesita de noche. La idea de que existiera una clave oculta para el éxito le parecía fantasía. Prefería creer en el trabajo duro, aunque éste no le estuviera dando resultados tangibles. Sin embargo, un anuncio discreto apareció en su feed. No era ruidoso ni ostentoso, solo una pregunta sutil. ¿Y si el potencial no se descubre, sino que se desbloquea? La frase se clavó en su mente con una extraña resonancia. Sugería una mecánica interna, no una búsqueda externa. Una pequeña voz en su interior, esa que rara vez escuchaba, le instó a investigar. ¿Qué daño podría hacer? La curiosidad se mezcló con un atisbo de esperanza. ¿Podría ser que, después de todo, existiera algo más? El deseo de cambio superaba el miedo a la decepción. Con una mezcla de escepticismo y un diminuto atisbo de fe, Laura tomó una decisión. Se daría a sí misma la oportunidad de explorar ese secreto. Se comprometió a dedicar los próximos 7 días a esta búsqueda. Si no funcionaba, al menos podría decir que lo intentó. El primer paso fue mental, un compromiso inquebrantable con la apertura. Dejar a un lado las ideas preconcebidas y permitirse absorber. Sabía que la mente era un campo fértil para el cambio. Empezaría a ese mismo instante, sin dilación. El reloj de los 7 días había comenzado. Laura se despertó antes de lo habitual, con una sensación inusual de expectativa. El sol apenas asomaba en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos rosados. Se sentía diferente, como si una parte de ella, antes adormecida, comenzara a agitarse. No era euforia, sino una calma curiosa que la impulsaba a empezar. El secreto, según el contenido que encontró, no era un ritual complejo ni una fórmula mágica. Era de hecho una práctica diaria sencilla. El primer paso era la conciencia del silencio. Pasar 10 minutos en completa quietud. Observar sus pensamientos sin juzgarlos, solo dejarlos pasar. Al principio, su mente era un torbellino de listas de tareas y preocupaciones. Recordó la cena pendiente, un email sin responder, el informe del trabajo. Era difícil mantener la atención en el silencio. Se dio cuenta de lo ruidosa que era su mente, incluso cuando el exterior estaba en calma. Poco a poco, a medida que los minutos pasaban, el caos empezó a disiparse. Surgieron pequeños espacios de quietud entre sus pensamientos. Era como ver las nubes pasar en un cielo azul profundo. Una sensación de paz, efímera pero real, la envolvió por un instante. Fue un alivio inesperado. Al finalizar los 10 minutos, Laura abrió los ojos con una nueva claridad. Se sentía ligeramente diferente, más centrada. No había tenido una epifanía, pero la experiencia fue reveladora. Entendió que su mente no era su enemiga, sino un instrumento que necesitaba calibración. El resto del día transcurrió con una percepción sutilmente alterada. Notó detalles que antes ignoraba: el canto de un pájaro, la textura de su taza de café. Las distracciones no desaparecieron, pero su reacción ante ellas era menos impulsiva. Había una nueva distancia entre ella y sus pensamientos. Antes de dormir, reflexionó sobre el día 1. El secreto parecía ser menos sobre añadir algo y más sobre quitar capas. La conciencia del silencio era una herramienta poderosa. La expectativa por el día 2 crecía. La semilla del cambio había sido plantada. El segundo día amaneció con una energía renovada para Laura. La práctica de conciencia del silencio la había dejado con una mente más despejada. Hoy el secreto la invitaba a la declaración de intenciones. No se trataba de una lista de deseos, sino de una afirmación profunda. El ejercicio consistía en escribir una única intención clara, para el día. No era una meta ambiciosa, sino una cualidad o un sentimiento que deseaba encarnar.
Laura dudó al principio, acostumbrada a la presión de los objetivos, pero la instrucción era simple: sentir la intención. Finalmente eligió. Hoy actuó con propósito y serenidad en cada tarea. La escribió en una pequeña nota y la mantuvo cerca. Cada vez que su mente divagaba o se sentía abrumada, la leía en voz baja. Era un ancla que la devolvía al presente. Durante la reunión matutina en el trabajo, donde usualmente se sentía ansiosa, Laura notó un cambio. Escuchó activamente a sus colegas, contribuyendo con claridad. Su voz se sentía más firme y sus ideas mejor articuladas. No era un esfuerzo forzado, sino una consecuencia natural de su intención. En la hora del almuerzo, en lugar de revisar su teléfono sin rumbo, decidió caminar un poco. Observó el parque cercano, sintiendo el aire fresco. Esa pequeña pausa, guiada por su intención de serenidad, le brindó un respiro genuino. Había encontrado paz en medio de su jornada. Al final del día, revisó su intención. Se sorprendió de lo mucho que había influido en sus acciones. Las pequeñas decisiones que antes eran automáticas, ahora estaban impregnadas de un sentido. Era como si un faro interno la estuviera guiando suavemente. Laura sonrió. El secreto no la estaba transformando en una persona diferente, sino ayudándola a manifestar la que ya era. La intención no era mágica, sino un recordatorio constante. El día 2 había solidificado su fe en el proceso. El siguiente paso la guardaba. El tercer día trajo consigo una lección más desafiante para Laura. El secreto introducía la práctica del desapego. No significaba falta de ambición, sino la liberación de la ansiedad por los resultados. Enfocarse en el proceso, no solo en la meta final. Laura era una persona orientada a resultados, y esta idea la inquietaba. ¿Cómo podría dar lo mejor de sí sin pensar en el éxito? El material explicaba que el apego al resultado generaba miedo. El miedo, a su vez, bloqueaba la creatividad y la acción fluida. Decidió aplicar esta práctica a un proyecto complicado en el trabajo. En lugar de obsesionarse con la aprobación de su jefe, se centró en la calidad de su trabajo. Puso su energía en cada paso, en la investigación, en la redacción, en la presentación. Notó que, al liberar la presión del ¿qué pasará?, su concentración mejoró. Las ideas fluían con mayor facilidad. Disfrutaba del proceso de resolución de problemas, algo que antes consideraba una carga. La mente se sentía más ligera, menos constreñida por expectativas externas. Hubo momentos de duda, donde el viejo hábito de preocuparse por la perfección resurgía. Pero Laura recordaba la indicación: haz tu mejor esfuerzo y confía en el proceso. No se castigaba por los pensamientos ansiosos, simplemente los observaba y los dejaba ir. Al presentar el proyecto lo hizo con una calma inusual. Compartió sus ideas con convicción, no con la necesidad de validación. La respuesta fue positiva, pero lo más importante fue su propia sensación de satisfacción. Había dado su máximo sin el peso de la expectativa. El desapego no era indiferencia, sino una forma de libertad. Laura se dio cuenta de que, al soltar el control sobre el futuro, paradójicamente, se sentía más en control de su presente. El secreto estaba desvelando una profunda sabiduría interna. El día 4 se presentaba con nuevas promesas. El cuarto día se centró en la gratitud activa, una práctica que iba más allá de un simple agradecimiento. El secreto instaba a Laura a buscar activamente aquello por lo que estaba agradecida, incluso en las cosas más pequeñas y cotidianas. Era una lente para ver el mundo. Laura solía dar por sentado muchas cosas: su salud, su hogar, el café de la mañana. La instrucción era no solo pensar en la gratitud, sino sentirla en el cuerpo. Permitir que esa emoción se expandiera, transformando su estado de ánimo desde adentro. Comenzó con su rutina matutina. Agradeció el calor de la ducha, la suavidad de su toalla, el aroma del café recién hecho. Cada pequeño detalle se convirtió en un punto de enfoque. La monotonía de antes se disipaba, revelando una riqueza insospechada. Durante el día, buscó conscientemente momentos de gratitud. Un rayo de sol entrando por la ventana de la oficina, la sonrisa de un colega, la eficiencia de su ordenador. Las situaciones que antes la irritaban ahora eran vistas con una perspectiva diferente. La vida parecía menos hostil. Al enfrentar un pequeño contratiempo, en lugar de frustrarse, se detuvo. Respiró hondo y pensó en las herramientas que tenía para superarlo. Agradeció su capacidad de resolver problemas,
la experiencia que le brindaba el desafío. La gratitud se convirtió en una armadura. Por la noche, antes de dormir, escribió una lista detallada de al menos 10 cosas por las que se sentía agradecida. No eran grandes eventos, sino la suma de las pequeñas bendiciones. Leyó la lista, sintiendo un calor en el pecho, una profunda paz. La gratitud activa no era ignorar los problemas, sino cambiar la proporción. Laura se dio cuenta de que había mucho más bien que mal en su vida, si se atrevía a buscarlo. El secreto estaba reconfigurando su percepción del mundo. El día 5 ya esperaba. El quinto día del secreto se adentró en un territorio más delicado, el perdón liberador. No solo perdonar a otros, sino también, y quizás más importante, perdonarse a sí misma. El material explicaba que los resentimientos eran cadenas invisibles que agotaban la energía vital. Laura revisó su pasado. Hubo errores, palabras no dichas, oportunidades perdidas. El peso de la culpa y el arrepentimiento, a menudo inconsciente, la había acompañado por años. El secreto no pedía olvidar, sino liberar la carga emocional asociada a esos recuerdos. Primero, pensó en una persona que le había causado dolor. No era fácil. La ira y la tristeza resurgieron. La práctica consistía en reconocer esos sentimientos y luego, conscientemente, desear la paz para esa persona. No justificar el acto, sino soltar el resentimiento. Luego, el enfoque se volvió hacia sí misma. Recordó una decisión de la que se había arrepentido profundamente. La autocrítica había sido su compañera constante. El secreto sugería hablarse a sí misma con compasión, como lo haría con un amigo. Aceptar su humanidad. Me perdono por lo que pasó. Hice lo mejor que pude con lo que sabía en ese momento. Repitió estas palabras en voz baja, sintiendo una punzada de resistencia, pero persistió, sintiendo como una capa de rigidez comenzaba a ceder en su corazón. Era un proceso lento. Al final del día, una sensación de ligereza la envolvió. No era un perdón instantáneo y total, sino el inicio de un camino. El resentimiento y la culpa, aunque persistentes, habían perdido parte de su poder sobre ella. Había abierto la puerta a la sanación. El perdón liberador no era un acto único, sino una elección continua. Laura entendió que al liberar a otros y a sí misma, estaba creando espacio para nueva energía y posibilidades. El secreto estaba desmantelando sus barreras internas. Faltaban solo 2 días. El sexto día, el secreto reveló la contribución consciente. No se trataba de grandes gestos heroicos, sino de pequeñas acciones diarias que sumaban valor al mundo. Compartir su potencial no solo la beneficiaba a ella, sino que creaba un círculo virtuoso de bienestar. Laura siempre había pensado en la contribución como donaciones monetarias o voluntariado formal. El secreto la invitaba a ver cada interacción como una oportunidad. Un comentario amable, una ayuda desinteresada, escuchar con empatía. La conexión humana era la clave. En el trabajo, Laura se ofreció a ayudar a un colega con una tarea difícil, algo que normalmente evitaría para enfocarse en lo suyo. Vio el alivio en el rostro de su compañero y sintió una inesperada satisfacción. Su tiempo y conocimiento eran un regalo. Al regresar a casa, notó que un vecino anciano luchaba con sus bolsas de la compra. Sin dudarlo, Laura se acercó y ofreció ayuda. La sonrisa sincera del vecino fue su recompensa. Pequeños actos de bondad creaban ondas que regresaban a ella. El secreto enfatizaba que la contribución no era sacrificio, sino expansión. Al dar de sí misma, no se vaciaba, sino que se llenaba de un sentido de propósito. Su energía fluía de una manera más dinámica y alegre. Ya no se sentía aislada en sus propias metas. Por la noche, Laura sintió una profunda conexión con la humanidad. Comprender que cada acción, por pequeña que fuera, tenía un impacto. No buscaba reconocimiento, sino el placer intrínseco de ser útil. Su potencial se manifestaba a través de su generosidad. La contribución consciente le enseñó a Laura que el verdadero florecimiento personal incluía a los demás. Su camino no era solitario, sino interconectado. El secreto había abierto su corazón al mundo. El último día, el día de la integración y el compromiso, se acercaba. El séptimo y último día era el de la integración y el compromiso. El secreto no era una fórmula de usar y desechar,
sino un conjunto de principios para la vida. Se trataba de tejer todas las prácticas aprendidas en el tapiz de su existencia diaria, haciendo las suyas. Laura dedicó la mañana a revisar sus notas, las reflexiones de cada día. La conciencia del silencio, la declaración de intenciones, el desapego de los resultados, la gratitud activa, el perdón liberador y la contribución consciente. Eran piezas de un rompecabezas completo. Se dio cuenta de que no necesitaba dedicar horas a cada práctica. Podía integrar momentos de silencio en su descanso, establecer intenciones rápidas para cada tarea. La gratitud podía ser un pensamiento fugaz, el perdón una elección instantánea en cada interacción. El secreto no era rígido, sino flexible y adaptable a su ritmo de vida. Lo esencial era el compromiso con la conciencia. Elegir vivir intencionalmente en lugar de ser arrastrada por la inercia. Su potencial no estaba desbloqueado una vez, sino que se mantenía en constante apertura. Laura se sintió empoderada. Ya no era la misma persona que se había despertado 7 días atrás, abrumada y sin rumbo. Ahora sentía una profunda conexión con su propósito, una serenidad inquebrantable que no dependía de las circunstancias externas. Su compromiso era claro. Estas prácticas no eran un experimento temporal, sino la base de su nueva vida. Decidió que cada día haría al menos una de cada una de forma consciente. Crear nuevos hábitos, fortalecer su mente y su espíritu. El secreto no era un atajo mágico, sino el recordatorio de la sabiduría que siempre recibió en su interior. Laura había aprendido a escuchar su voz interna, a confiar en su propio proceso. El potencial no se desbloqueaba, se cultivaba día a día. Con las prácticas integradas, Laura comenzó a notar cambios sutiles pero significativos en su vida diaria. La ansiedad, antes una sombra constante, ahora aparecía como una nube pasajera. Su reacción ante los desafíos era más calmada, más reflexiva. Su concentración en el trabajo mejoró dramáticamente. Las distracciones no la arrastraban tan fácilmente. Cuando surgía un problema, su mente abordaba la situación con una claridad sorprendente. Encontraba soluciones donde antes solo veía obstáculos. Las relaciones con sus colegas y amigos también se transformaron. Su escucha activa la hizo una mejor comunicadora. El perdón que había cultivado la ayudó a manejar los conflictos con mayor empatía, sin cargar resentimientos innecesarios. La gratitud activa se convirtió en su filtro diario. En lugar de enfocarse en lo que faltaba, su mente buscaba automáticamente las bendiciones. Esto no significaba ignorar los problemas, sino abordarlos desde un lugar de fortaleza, no de carencia. Sus mañanas eran ahora un ritual sagrado. Unos minutos de silencio, una intención clara para el día y una lista de gratitud. Estos pequeños momentos la preparaban para cualquier cosa. Su energía era más constante, su ánimo más elevado. Incluso su salud física sintió el impacto. Dormía mejor, con sueños más vívidos y reparadores. La tensión en sus hombros, una compañera fiel, comenzó a disminuir. El bienestar integral se manifestaba en cada aspecto de su ser. Laura se dio cuenta de que el secreto no había prometido milagros grandiosos, sino una serie de pequeños milagros diarios. Una vida vivida con más propósito, paz y conexión. Su potencial se desplegaba no como un evento, sino como un florecimiento continuo. La vida, como siempre, no estaba exenta de desafíos, incluso con el secreto en su arsenal. Un día, Laura recibió noticias inesperadas en el trabajo. Una reestructuración que implicaba incertidumbre sobre su puesto. La vieja Laura habría caído en pánico. Pero esta vez fue diferente. La noticia la impactó, sí, pero no la desmoronó. Se sentó, respiró hondo y aplicó su conciencia del silencio. Permitió que el miedo surgiera, lo observó, pero no se dejó arrastrar por él. Reconoció la emoción sin ser controlada por ella. Su primera intención fue: hoy enfrento la incertidumbre con calma y claridad. Esta afirmación la ayudó a centrarse. En lugar de entrar en un bucle de preocupaciones, empezó a pensar en pasos concretos, en lo que sí podía controlar. Aplicó el desapego de los resultados. Hizo su mejor esfuerzo para informarse, prepararse para las reuniones y actualizar su currículum. Sin embargo, no se aferró a un resultado específico. Confió en que, pasara lo que pasara, encontraría un camino.
La gratitud activa le permitió ver el lado positivo. Agradeció las habilidades que había desarrollado, la experiencia que tenía y el apoyo de sus colegas. Aún en la adversidad, encontró razones para sentirse afortunada, fortaleciendo su perspectiva. No fue fácil. Hubo momentos de ansiedad, de duda, pero las prácticas del secreto eran sus herramientas. Volvía a ellas una y otra vez, reforzando su resiliencia. Aprendió que la fuerza no era la ausencia de fuero, sino la capacidad de actuar a pesar de él. Al final, su puesto se mantuvo, y con él una nueva perspectiva. La adversidad no la había quebrado, sino que la había fortalecido. El secreto no evitaba las tormentas, sino que enseñaba a navegar por ellas con maestría. Su potencial era una fuente inagotable de fortaleza. A medida que Laura continuaba integrando las prácticas, notó que su intuición, antes apenas un susurro, se volvía más clara. El secreto había despejado el ruido mental, permitiendo que su voz interior se hiciera más audible. Aprendió a confiar en esa sabiduría. Había un proyecto en el trabajo que la tenía estancada. Las soluciones lógicas no funcionaban. En lugar de forzar una respuesta, Laura se permitió unos minutos de silencio. Dejó que su mente divagara sin presiones, buscando una perspectiva diferente. De repente, una idea inusual surgió. No era la solución obvia, pero sentía una fuerte conexión con ella. Era un saber que no se basaba en la razón, sino en una comprensión más profunda. Decidió seguir esa corazonada, aunque le pareciera arriesgada. Al presentar la idea, encontró cierta resistencia inicial, pero Laura la defendió con convicción. Su intuición no era impulsividad, sino una síntesis de su experiencia y su nueva claridad mental. Tenía la confianza que nacía de su conexión interna. Para su sorpresa y la de su equipo, la idea intuitiva resultó ser un éxito. No solo resolvió el problema, sino que abrió nuevas vías de desarrollo. Laura comprendió que su potencial no solo residía en su intelecto, sino también en su capacidad de sentir y percibir. Esta experiencia la animó a prestar más atención a esas pequeñas voces o presentimientos. La intuición era como un músculo que se fortalecía con el uso y la confianza. Le proporcionaba una brújula interna, especialmente en situaciones complejas. El secreto no solo le había dado herramientas racionales, sino que también había desbloqueado su conexión con una inteligencia más allá de lo lógico. Laura estaba aprendiendo a navegar la vida con una guía más profunda y sutil. Su potencial se ampliaba en nuevas dimensiones. El potencial de Laura no solo se manifestaba en el ámbito personal y profesional, sino que también comenzó a atraer abundancia a su vida. El secreto le había enseñado que la abundancia no era solo riqueza monetaria, sino una plenitud en todas sus formas. Su mentalidad había cambiado de la carencia a la apreciación. La gratitud activa había reconfigurado su percepción para ver la riqueza que ya poseía. Esto, a su vez, la hacía más abierta a recibir más, sin aferrarse ni resistirse. Las oportunidades comenzaron a surgir. Un colega le recomendó un curso avanzado que siempre había querido hacer y se le presentó una beca inesperada. Era como si el universo estuviera respondiendo a su nueva vibración, a su estado de apertura. Su vida social floreció. Las conexiones significativas se hicieron más frecuentes. Amigos de mucho tiempo se acercaban con nuevas ideas y conocía a personas inspiradoras que compartían sus valores. La contribución consciente atraía conexiones auténticas. Y sí, la abundancia económica también se hizo presente. Un aumento salarial que no esperaba, una inversión que dio frutos. No era el objetivo principal, pero era una manifestación natural de su potencial desplegado y su valor percibido. Laura entendió que la abundancia era un flujo. Cuanto más daba de sí misma a través de la contribución consciente, más recibía. Cuanto más agradecía lo que tenía, más razones encontraba para la gratitud. Era un ciclo virtuoso e interminable.
El secreto le había enseñado que el potencial no solo era para lograr metas, sino para experimentar una vida rica y plena. La abundancia era el resultado natural de vivir en alineación con su ser más auténtico. Laura se sentía verdaderamente próspera. Con el tiempo, Laura se convirtió en un faro de inspiración para quienes la rodeaban. No predicaba sobre el secreto, sino que lo vivía. Su autenticidad y su paz interior eran evidentes, y la gente se sentía atraída por su energía serena y su actitud positiva. Algunos amigos le preguntaron qué había cambiado. Laura compartió sus prácticas, no como una receta mágica, sino como un camino personal. Les habló de la importancia del silencio, de la intención, de la gratitud. Les animó a encontrar su propio secreto interno. En su trabajo, se convirtió en una líder natural. Sus colegas buscaban su consejo no solo por su experiencia, sino por su capacidad de mantener la calma y la perspectiva. Su estilo de liderazgo era colaborativo y empático, fomentando el potencial de otros. Laura descubrió que al vivir su potencial de forma auténtica, estaba creando un legado. No era un legado de fama o fortuna, sino de impacto positivo en las vidas de los demás. Su ejemplo inspiraba a otros a buscar su propia transformación. Se dio cuenta de que el secreto no era solo para su beneficio, sino que era un regalo que podía compartir. La contribución consciente se había convertido en una forma de vida, una parte intrínseca de su propósito. Era una expansión de su propio ser. La vida de Laura era una prueba viviente de que el cambio era posible, de que el potencial, una vez desplegado, no solo transformaba al individuo, sino que irradiaba hacia la comunidad. Su presencia era un recordatorio constante de lo que se podía lograr. El legado de la autenticidad era el más valioso de todos. Laura estaba construyendo un puente para que otros cruzaran. El secreto no era suyo, sino una verdad universal que ella había redescubierto y ahora encarnaba plenamente. Su vida era un testimonio vibrante. Laura comprendió que el desbloqueo del potencial no era un destino final, sino un proceso de evolución constante. El secreto no era un punto de llegada, sino un camino continuo de autodescubrimiento y crecimiento. Siempre había más que aprender, más que ser. Mantuvo sus prácticas diarias, pero también buscó nuevas formas de expandirse. Leyó libros, asistió a talleres, exploró diferentes filosofías. Su curiosidad era insaciable, su deseo de aprender nunca se apagaba. La vida era un aula sin fin. Hubo días en que las viejas dudas resurgían, en que la desmotivación intentaba colarse. Pero Laura sabía que eso era parte del viaje. Aplicaba el perdón liberador a sus propias recaídas y la intención la volvía a centrar. Eran sus recordatorios. Cada nuevo desafío era una oportunidad para profundizar en su comprensión del secreto. Cada error era una lección valiosa. No buscaba la perfección, sino el progreso. Se aceptaba en todas sus fases, con paciencia y compasión. Su potencial era como un jardín que requería cuidado constante. Necesitaba ser regado con gratitud, podado de resentimientos, expuesto al sol de la intención. Era un proceso orgánico, vivo, que se adaptaba a las estaciones de la vida. Laura se sentía más conectada que nunca con su esencia. Sabía que su fuerza no venía de fuera, sino de su capacidad para regresar una y otra vez a esas verdades internas. El secreto no era un truco, sino la sabiduría ancestral que reside en cada ser. Así, Laura continuó su viaje, siempre en evolución, siempre aprendiendo, siempre desbloqueando nuevas capas de su potencial. El secreto que nadie le había contado se había convertido en el mantra de su vida. Vive con conciencia, con intención, con corazón abierto. Han pasado años desde aquel día en que Laura decidió probar el secreto. La mujer que mira su reflejo ahora es diferente. No es solo una cuestión de edad, sino de la luz que irradia desde su interior. Una luz de sabiduría, paz y propósito inquebrantable. El secreto ya no es un conjunto de prácticas conscientes, sino su propia naturaleza. El silencio su compañero, la intención su brújula, la gratitud es su lente, el perdón su libertad y la contribución su alegría. Son parte intrínseca de su ser.
Ha alcanzado metas que antes consideraba imposibles, no por ambición desmedida, sino por el flujo natural de su potencial. Ha creado un impacto positivo en su comunidad, mentoreando a otros, compartiendo su historia con humildad. A veces se encuentra con personas que, como ella antes, se sienten perdidas. Comparten sus frustraciones, sus sueños olvidados. Laura escucha con empatía y, sin ofrecer soluciones mágicas, les habla de la importancia de mirar hacia adentro. Les explica que el secreto no está escondido en un gurú o en un libro complejo. Está en la elección de cada día, en la dedicación a sí mismos, en la voluntad de despertar su propia luz. Les asegura que el potencial ya reside dentro de ellos, esperando ser recordado. Laura sonríe al pensar en su propio viaje. El camino no ha sido siempre fácil, pero ha sido profundamente gratificante. Cada paso, cada aprendizaje, cada caída y cada levantamiento han contribuido a la persona que es hoy. El círculo se ha completado, pero es un círculo que se expande infinitamente. El secreto que nadie te contó ahora es una verdad compartida. Una invitación para que cada individuo desbloquee su propio potencial máximo, no solo en 7 días, sino por el resto de su vida.